Hola a todos, aquí de nuevo el profesor Edgar Apazahualpa. Eh, bueno, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la sesión 4. Bueno, soy Edgar Apazahualpa y este es mi correo por cualquier duda, etcétera. ¿Ok? Bueno, en la sesión 4 vamos a hablar sobre el tema de investigación y la importancia al respecto, ¿no? ¿Ok? Bueno, al finalizar la sesión, el estudiante delimita correctamente un tema de investigación. Entonces, es sumamente importante delimitar un tema, ¿no? Entonces, cuando nosotros hagamos más específico, más puntual nuestro trabajo en investigación, va a ser más factible realizar ese trabajo en investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque van a ser más, va a ser un poco, se podría decir, va a ser más simple sacar conclusiones, etcétera, ¿no? Ahorita vamos a hablar al respecto. Bueno, ¿por qué es importante limitar un tema de investigación? Como les comentaba, ¿no? Si nosotros no limitamos nuestro trabajo de investigación, por ejemplo, lo dejamos en algo general, la contaminación en el Perú. Entonces, si vamos a evaluar la contaminación del Perú, va a ser muy complicado, ¿no? Entonces va a haber controversias, etcétera, ¿no? Van a decir, la contaminación del Perú es absurda. Otros van a hablar, si van a hablar investigadores de Lima, ¿no? Otros investigadores, no sé, del interior, por ejemplo, del Cusco interior, van a decir, la contaminación del Perú no es muy relevante. Entonces, va a ser muy complicado trabajar si nosotros hablamos de temas generales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacerlo más específico, puntualizar nuestro trabajo de investigación. Entonces, es sumamente importante delimitar un tema de investigación. ¿Ok? Bueno, la elección del tema es usualmente el primer paso en realización de una investigación. El tema de una investigación es el asunto que se abordará sobre ella. ¿Cómo se generan los temas de investigación? Bueno, ¿cómo hacemos para plantear correctamente un tema de investigación? Elegir un tema de interés y motivador, ¿no? Nos tiene que interesar, tenemos que estar motivados, etcétera, ¿no? Generalmente algunos nos motivamos por nuestro entorno, ¿no? Podríamos motivarnos por nuestros tíos, padres, o de repente dentro de la universidad por algunos profesores, etcétera, ¿no? Pero siempre hay que buscar una motivación, un interés, ¿no? Disponer de información relevante y hablamos, ¿no? Entonces, nos interesa algún tema, vamos sobre fuentes confiables, ¿no? Y hablamos, ¿no? Entonces, de preferencia, vayan en los artículos, ¿no? Conocer el tema, al menos medianamente, ¿no? Si conocemos medianamente, ya nos va a dar alguna noción, ¿no? Cómo buscar esa información, ¿ok? Pensar la extensión del tema en función del tiempo y habilidades del investigador, ¿sí? Entonces, y delimitar el tema. Entonces, como ya hablamos, ¿no? Delimitar el tema es sumamente importante, ¿ok? Bueno, aquí hay algunos criterios que tenemos que tomar en cuenta para delimitar nuestro tema de investigación. Bueno, ya entonces buscamos algo que nos interesa. Somos influenciados de alguna forma por nuestro entorno, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos más o menos algo general lo que queremos investigar. Ahora es el momento que nosotros tenemos que delimitar nuestro tema de investigación. Bueno, nuestro tema de investigación durante todo el curso puede variar, ¿no? Más adelante podemos ver otros, podemos direccionar a otro punto, etcétera. Entonces, nuestro tema de investigación puede mudar podemos direccionarlo, ¿no? Durante todo el curso, ¿sí? Pero por lo menos no, que no se salga de algo general, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero investigar contaminación debido a los carros, entonces que vaya en ese entorno. Y más adelante vamos puntualizando más, vamos aterrizando y vamos delimitando. ¿Ok? Bueno, entonces hay una delimitación temática sobre qué asunto vamos a tratar, ¿no? ¿Ok? Delimitación especial. ¿En qué lugar vamos a hacer ese trabajo de investigación? Porque no va a ser lo mismo si yo quiero evaluar, no sé, por ejemplo, la contaminación, ¿no? Que estábamos hablando. Contaminación de Arequipa va a ser muy diferente a contaminación de Lima, va a ser muy diferente a contaminación de Cusco, va a ser muy diferente a contaminación de otros lugares en el Perú, ¿no? Entonces, es sumamente importante delimitar la delimitación espacial, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo quiero evaluar, no sé, las propiedades de los materiales de construcción aquí en Arequipa, va a ser sumamente distinto en comparación a Lima, ¿no? Porque aquí no hay humedad en comparación a Lima, ¿no?
etcétera. Entonces va a ser sumamente importante. Y eso tiene que estar claro dentro de tu tema de investigación. Y la delimitación temporal, ¿no? ¿En qué momento va a ser realizado este trabajo? También es sumamente importante, ¿no? Por ejemplo, hay algunos temas que evalúan el terrorismo, ¿no? El terrorismo va a ser muy diferente a evaluar en tiempos, por ejemplo, de Alan García y en tiempos de ahora, ¿no? Entonces, tenemos que colocar una delimitación temporal. Por ejemplo, si queremos evaluar, no sé, los temblores en Arequipa. Entonces, los temblores de la Arequipa más anteriores hicieron más daño, de repente ahora no hacen daño, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que evaluar ese tipo de cosas. Tiene que haber una delimitación temática, una delimitación espacial, donde se va a realizar el trabajo, una delimitación temporal, en qué momento, en qué años, etcétera, ¿no? Entonces, eso es sumamente importante en su trabajo de investigación, porque si delimitamos nuestro tema con estos tres puntos importantes, va a ser mucho más fácil sacar conclusiones, ¿no? La contaminación en Arequipa tal es tanto, ¿sí? Entonces, y no va a haber controversias, ¿ok? Entonces, es sumamente importante delimitar nuestro trabajo de investigación. Bueno, por ejemplo, podemos ver aquí un ejemplo, ¿no? Los pensadores liberales. Los pensadores liberales en el Perú. Los pensadores liberales en el Perú entre 1821 y 1845. Y podría ser nuestro tema de investigación, la propuesta educativa de los pensadores liberales en el Perú entre los años 1821 a 1845. Porque se tiene porque aquí ya se toma en cuenta en un rango de tiempo, ¿no? Entonces, solo se evalúa en ese rango de tiempo y se pueden sacar conclusiones, etcétera, ¿no? Porque si nosotros ponemos, solo evaluamos de la propuesta educativa de los pensadores liberales, es algo muy amplio, muy general. ¿Qué conclusión vamos a sacar? Va a ser muy difícil, va a ser controversial. Y si sacamos alguna conclusión así medio no tan concluyente, vamos a demorar de repente un montón de tiempo, ¿no? Entonces ya estamos delimitando, ¿no? Estamos delimitando dónde va a ser en Perú. ¿En qué año? En los años, temporalmente entre los años 1821 y 1845. Y especialmente en el ámbito Perú, ¿no? Entonces de ahí ya estamos evaluando y podemos sacar algún tipo de conclusión. Porque si hablamos con temas generales va a ser muy complicado llegar a conclusiones, ¿sí? Y debido a eso es sumamente importante delimitar nuestro tema de investigación. Ya se va a ser más factible nosotros desarrollar nuestro trabajo de investigación. Y les vuelvo a repetir, durante el desarrollo de nuestro trabajo de investigación, nuestro tema de investigación puede variar, puede cambiar, se puede direccionar, etc. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leamos más artículos, más libros, sobre todo más artículos, vamos a averiguar más sobre nuestro asunto de investigación. Al averiguar más, vamos a saber más, más y más, y nosotros ya vamos a, de repente, convertirnos en expertos y vamos a decir, este va a ser el camino de mi trabajo de investigación. ¿Ok? Y como llegamos a ese punto, leyendo. ¿Sí? Bueno, vemos algunos temas, algunos ejemplos de temas delimitados, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos la literatura infantil latinoamericana de 1990 a 2000 y su repercusión en la formación integral de sus lectores. Entonces, aquí estamos ya viendo, o sea, delimitando, ¿no? Espacialmente, temporalmente, temáticamente, ¿no? Estamos viendo los años, los lugares, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, del anterior ejemplo, el tema general, la literatura infantil, ¿no? Criterio temático. ¿Sobre qué asunto? La literatura infantil y su recurso en la formación integral de sus lectores. El criterio espacial, ¿en qué lugar? ¿Dónde? Latinoamérica. Y el criterio temporal entre los años 1990 y 2000. ¿Ok? Entonces es sumamente importante delimitar nuestro tema de investigación. Por ejemplo, aquí delimitamos un tema de investigación, la corrupción, el trabajo infantil, la música, la deserción escolar, la anorexia, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, la minería ilegal. Pues yo podría evaluar la minería ilegal en Arequipa, no en Arequipa, por ejemplo, en las mineras más próximas aquí. La minería ilegal cerca de Espinar, donde se extrae el cobre, ¿no? Podría ser entre los años, espacialmente el lugar de Espinar. ¿Por qué? Porque ahí hay cobre, ¿no?
Y temporalmente podría ser en la actualidad, ¿no? O podría evaluar si yo tengo datos estadísticos, de repente la municipalidad tiene datos estadísticos y yo podría hacer un barrido a la contaminación del agua debido a la minería ilegal en Espinar entre los últimos 5 años, ¿no? Entonces es sumamente importante limitar el tema. Bueno, en el día de nuestras clases, mediante el foro, ahí vamos a hacer más ejemplos, se les va a preguntar a cada uno, etcétera. Entonces, en el Canvas tienen bastante información. Léanlo y vengan con dudas, ¿ok? Bueno, desarrollar la práctica, resolver las actividades que se encuentran en el material integrado. Ahí tienen material integrado en el Canvas, ¿sí? Entonces vayan, leanlo y vamos a desarrollar la tarea también de ese día. Y a través del foro, vean con sus dudas. Yo voy a responderles en el momento, entonces ahí vamos a aprender más, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿qué hemos aprendido de esta sesión? Vimos que un tema puedo empezar por un tema general, ¿no? Pero a medida que voy leyendo, informándome más, voy a delimitar mi tema de investigación, ¿no? ¿Cómo se delimita un tema de investigación? Ya vimos, ¿no? Tomamos los 3 criterios. Criterio temático, criterio espacial y criterio temporal, ¿no? Entonces ahí tenemos que tomar esos 3 criterios. Con esos 3 criterios ya estoy delimitando mi tema. Y al delimitar mi tema ya lo estoy haciendo algo más específico. Y las conclusiones que voy a llegar van a ser más factibles en comparación a algo general, ¿no? Que va a tener mucha controversia. De repente nunca voy a llegar a una conclusión, ¿ok? Bueno, entonces, por ejemplo, los mitos de la Edad Media. Aquí hay algunas preguntas para la siguiente que ustedes vengan con dudas. ¿Está bien delimitado? ¿Por qué? ¿Sí? La siguiente, por favor, me contestan. Y aquí hay otros ejemplos, ¿no? Y en el Canvas también tienen otros ejemplos. Y va a haber una tarea en el día, ¿no? Y para completar el estudio de este tema pueden consultar en el Canvas, ¿no? Acá hay bastante información. Aquí, de dónde fue sacada la información que hablamos hoy día. Y bueno, vengan con dudas. Esta parte es sumamente importante, ¿no? Y nuestro tema de investigación, como les comento, pueden hacer algo tentativo ahora, pero más adelante puede direccionarse, etcétera, ¿no? A medida que nosotros, les vuelvo a repetir, a medida que vamos leyendo más sobre nuestro asunto de interés, nosotros vamos a tener ya un criterio, ¿no? Cómo yo puedo delimitar mi tema de investigación, ¿ok? Bueno, nos vemos hasta la siguiente. Un abrazo y estudien y vengan con dudas. ¿Ok?